En Mateo 5. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, nosotros vemos aquí que en ese monte de las bienaventuranzas, yo le puse, esto ya tiene un título y no hay que cambiárselo, creo yo, ¿no? Bienaventuranza es feliz, dichoso. Y usted le puede decir al hermano que tiene a su lado, dichoso hermano. Usted es un dichoso. ¿Sabe por qué somos dichosos? Porque somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Somos bienaventurados. Ser un cristiano no es cualquier cosa. Yo recuerdo que cuando yo no era cristiana, yo veía a los cristianos y en ese entonces yo podía percibir sin ser cristiana. Yo decía, wow, es que ellos se ven diferente a uno, manan como una santidad, algo tienen ellos, decía yo, pero yo quiero de eso, le decía yo a las mujeres que yo veía, que las veía vestiditas así, como unas mujeres santas, diferente a como uno se vestía, porque nosotros nos vestíamos. Cuando yo estaba en el mundo, bueno, la gloria de Dios que me tiene aquí. Y así se viste el mundo diferente a nosotros. Y eso nos diferencia en muchas cosas. Entonces somos bienaventurados no solamente por eso, sino porque tenemos a Jesús en nuestros corazones. Porque estamos en la promesa de la salvación. Porque Él venció por nosotros. Amén. Sin embargo, aquí Jesucristo se sentó con sus discípulos a describirle a cada discípulo qué era lo que iba a vivir cada uno de ellos. Les estaba diciendo todo lo que iban a padecer. Nosotros vemos después, más adelante, todo lo que padecieron todos y cada uno de los discípulos, cómo fueron asesinados todos y cada uno de ellos. Y le dijeron, pero ustedes van a ser bienaventurados. Les estaba diciendo la promesa que ellos iban a recibir por causa de todo esto que estaba diciéndole el maestro aquí. Y esto es lo mismo que vamos a ver más adelante aquí. Lo podemos ver como Jesús es el carácter. Todo lo que vivió Jesucristo, nosotros lo vivimos, hermanos. Lo vivieron sus discípulos. Y no nos extrañemos nosotros, que nosotros lo vamos a vivir en esta época. Nosotros no pensemos cuando yo entendí, cuando yo llegué al Evangelio, yo pensé así. Hasta que yo recibí el discipulado, que las cosas no son así. A veces pensamos, bueno, yo me entrego a Cristo, ya todos mis problemas se acabaron. No, hermano, ahora es cuando comienza. Amén. Ahora es cuando comienza la situación en nuestras vidas. Porque cuando nosotros entramos a Jesucristo, nosotros hacemos frente a las tinieblas. Amén. Y cuando un siervo de Dios, una sierva de Dios, es resistencia a las tinieblas, pues el diablo se va a molestar. Nosotros sabemos que el diablo fue vencido en la cruz del Calvario, pero nosotros tenemos que entender que el Señor dijo que Él era el príncipe de este mundo y que Él gobierna en la tierra. Porque uno me va a decir, no, el diablo fue vencido, no tiene. ¿Y por qué anda matando y asesinando? A él no se le quitaron los poderes todavía, hermano. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 20 que Él va a ser encarcelado cuando nosotros vayamos a vivir el milenio con el Señor Jesucristo. Y allí dice la Biblia que bajará el ángel y lo encadenará allí con todos sus aliados. Pero mientras tanto, Él está aquí todavía. Y Él está aquí tratando de hacerle la vida imposible a todos y cada uno de nosotros. Él es el dueño de toda la maldad que se mueve en esta tierra, de los asesinatos. Nosotros podemos ver cómo ahora han disparado a iglesias cristianas. ¿Por qué le dispara a las iglesias cristianas y no al mundo? Pues porque le somos peso a Él con nuestras oraciones, con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces se le ha metido en la cabeza a cada persona que no tiene a Cristo en su corazón, agarra y toma un arma y va a las iglesias a dispararle a los siervos de Dios. Y al nombre de Cristo. Entonces Jesucristo ya estaba preparando a ese pueblo. Y nosotros, hermanos, en esta época tenemos que estar preparados. Porque no sea en esta congregación. Nosotros tenemos que estar velando y orando, preparándonos, porque vienen cosas difíciles. Y eso hay que hablarlo. Ay, hermano, hay que hablarlo. Porque Jesús aquí estaba preparándolo, diciéndole todo. Y fue lo que Jesús vivió. Mírale todo lo que vivió Jesucristo. Mira lo que vivió primero.
Gloria a Dios, aleluya. Lo blasfemaron. En Mateo 26, 63, 64, 65, cuando él lo captura, que le dice: ¿quién eres tú? Tú dices que eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo el sacerdote? ¡Has blasfemado! Lo llamaron blasfemo. ¿Y qué es lo que a veces nos dicen de nosotros? Que somos blasfemos, que somos mentirosos. Ay, ustedes todo el tiempo tienen ese cuento que Cristo viene y nunca ha venido. Ustedes se creen que están en la verdad, ustedes son unos religiosos, blasfeman muchas veces de nosotros, inventan cosas a veces. Si eso lo vivió el maestro, el padre de familia, como lo dice él en su palabra, ¿cuánto va a ser para nosotros? A nosotros también van a levantar blasfemias de nosotros, a calumniarnos, a decir cosas que nosotros ni siquiera hemos dicho y a poner cosas en nuestras bocas para acusarnos. Van a venir tiempos difíciles y es necesario que la iglesia entienda que ya el Señor Jesucristo lo dijo. Lo dijo a sus discípulos que fueron asesinados todos. Y por último, el que quedó encarcelado en la isla de Patmos fue el apóstol Juan, que cuando le dio la visión de la revelación del Apocalipsis. Pero él murió ahí en la cárcel. Ninguno de ellos fue feliz, ni fue feliz en esta tierra. Porque él se lo decía siempre. Le decían: ponga su mirada en el galardón de los cielos. Igual, hermano, eso no ha cambiado. El evangelio no ha cambiado. No hay otro evangelio que el que Jesús haya predicado. Y para eso es lo que tenemos que prepararnos nosotros los cristianos. Porque va a venir persecución contra nosotros los cristianos. Va a venir, hermano, cosas hasta dentro de la misma iglesia, hermanos, se nos van a levantar. En Mateo 24 dice que el hermano entregará al hermano. Y tenemos que estar preparados con eso. No podemos afligirnos ni correr de la iglesia, porque eso va a venir. Y eso es profecía que se tienen que cumplir. Más bien debemos perseverar y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para poder resistir contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y gobernadores de las tinieblas que operan en las regiones celestes. Y el siervo y la sierva de Dios tiene que entender esto. A veces el diablo nos lanza pensamientos en la mente. Hermano, nosotros tenemos un campo de batalla en la mente que nosotros tenemos que estar vigilando siempre. Porque el diablo no se te va a aparecer y te va a decir: mira, yo te estoy poniendo ese pensamiento. Te lanza pensamientos de hermano contra hermano. ¿Viste cómo me miró el hermano? Ese hermano no me ama. Y empieza a crear la guerra en la iglesia. Porque ese es el trabajo de Satanás. Lo único que nosotros como iglesia no tenemos que darle lugar. Porque el problema está cuando uno le da lugar al diablo. Él viene, tú no le puedes dar el dedo porque te toma el brazo en la mano. A Satanás no pide permiso. Y al nombre de Cristo. Jesús lo advirtió. Él no habló tanto los misterios de estas cosas como lo habla el apóstol Juan en Efesios 6:10. Que él es el que describe vestido pues de la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. Jesús no habló de esto, pero sí les dijo, sí, y les habló del príncipe de este mundo. Y se habló del infierno muchas veces, pero no habló como habló Pablo con tanta claridad. Que hasta una enfermedad, dice, las enfermedades, a veces el que no está recibiendo una persecución por un vituperio de alguien. Hay gente que tiene problemas en los trabajos. Y usted dice, wow, en su cuerpo con enfermedades. Todo eso son persecuciones, hermano. Amén. Todo eso es parte de la cesta del enemigo. El Señor lo reprenda. Dice que Jesús también le dijeron, ay, por Belcebú echa fuera a los demonios. Eso aparece en Lucas 11:15. Cuando fue a echar, ay, mira. Y a veces a nosotros, a mí no me extraña cuando a mí me han dicho, ay, no, pero es que usted hace. Yo le digo, mire, eso no me extrañaría. ¿Sabe qué me extrañaría? Que usted me halagara. Porque si a Cristo lo vituperaron por eso, le dijeron, ay, pero él tiene demonios, al mismo Hijo de Dios. Y lo vituperaban, pero era porque le tenían envidia a los sacerdotes. ¿Por qué le tenían envidia? Porque ninguno de ellos hizo los milagros y las señales que Jesús hizo en esta tierra. Y los llevó a hacer eso. Entonces eso también va a pasar. No nos desanimemos cuando vengan las persecuciones, cuando una persona en la calle, cuando alguien te acuse, cuando alguien diga, no, es que ustedes tienen demonios. Los testigos de Jehová a veces dicen que nosotros tenemos demonios. Nunca voy a
olvidar esta que me pasó en Venezuela. Yo estaba estudiando, había una muchacha, esto es rapidito, no me voy a alargar mucho, pastor, rapidito. Una muchacha que ella era testigo de Jehová, pero ella sabía que yo era cristiana. Y ella siempre me mandaba los testigos de Jehová, pero era porque yo le debatía por la palabra. Yo no le decía a ella, no, que a mí me parece, es que yo creo, no, yo siempre le resistía por la palabra de Dios. Yo le decía, la palabra de Dios dice esto, es más, tu Biblia está mal traducida, le decía yo, y la llevaba, y ella se llenaba de ira, hermano, de ira. Ha venido un testigo de Jehová que ella me mandó un día a la puerta de la casa, y él, sin pedirme permiso, yo abrí la puerta y él pasó para adentro. No, empecé yo a hablarle por la Biblia y se paró, pero enfurecido, mis hermanos, pero enfurecido de una manera, hermano, y a mí me han venido las lenguas, así le he hablado la lengua. Ese hombre agarró esta Biblia y salió corriendo a la casa. Más nunca se apareció ese testigo, porque se llenó, hermano, se le manifestó lo que tenía. Se le manifestó y yo decía, wow, qué tremendo. O sea, el Señor hasta peleó por mí. Y yo decía, wow, qué tremendo este hombre. Pero sí, hermano, mire, nosotros podemos ver que Jesucristo lo llamaron, ¿qué? Belcebú. No se extrañemos nosotros que nos digan eso. Los cayeron ¿a quién? A piedra. ¿Y quiénes eran los que caían a piedra? A Jesucristo. Los mismos sacerdotes. Porque ellos no hallaban a Jesús para ellos, no hallaba cabida como el Mesías entre ellos. Y entonces como él, ya la gente lo quería por todo lo que hacía, porque no hace falta. Mire, cuando Dios va a demostrar las cosas, como hizo con Jesús, Jesús decía, no digan nada de lo que estoy haciendo. Más la gente lo decía, ya no podía el río de gente que lo seguía. Y así son las cosas de Dios. Y entonces lo que hacen es llenarse de celo. Y así mismo pasa con los ministerios en las iglesias. Cuando ven que un pastor está prosperando, ay, no, es que ahí predican, ahí eso están endemoniados. Los mismos de otras denominaciones, eso pasa, una guerra. Y no nos extrañemos que eso va a venir, hermano. Todo eso va a suceder. Le dijeron que tenía demonios también en San Juan. Le dijeron, ay, pero tú no eres samaritano. En San Juan 8:48. Tú no eres samaritano. Parecía que a los samaritanos les decían que estaban endemoniados. Yo me imagino que ellos eran como Jesús vino a la samaritana, ¿no? Pero la samaritana tenía que pertenecer al pueblo de Dios, porque cuando vino la mujer Sirofenia y le dijo, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa del amo, él le dijo, yo vine a las ovejas dispersas de Israel. Y él fue a buscar a la samaritana, o sea, la samaritana tenía que haber pertenecido al pueblo de Cristo. Y él pasó a buscarla a ella, y él le dijo, y él fue a reunirlos a ellos. Pero ¿qué pasó ahí? Ahí fue donde que le dijeron, tú eres samaritano. Le dijeron, no allí en ese párrafo de la samaritana, que le decían los escribas y fariseos, que ellos eran los que escribían las leyes, le decían, a mí me parece que tú tienes demonio, le decían todo, tú tienes demonio, porque ellos nunca habían visto, la única señal que habían visto era con Moisés cuando sacó al pueblo de Israel, y con Elías Tibita, porque así otros eran profetas, pero no hacían grandes señales como las que hizo Jesucristo. Nunca se había visto eso en Israel. Y por eso ellos se enfurecían más. Que se cree, a veces con siervos Dios los usa en gran manera en sanidad. Yo lo he visto. Ay, no, ese es que tiene el diablo, que está haciendo señal. No, mi hermano, también puede ser la mano de Dios allí. ¿Y qué le dijo el Señor? Tendrán perdón de todo lo que hablen, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso es muy delicado. Y al mismo Jesús lo acusaron, cuánto más a nosotros. Así que no nos desanimemos por eso. Sigamos adelante. Fortalezcámonos en el Señor. Busquemos más la presencia del Señor. Llenémonos más de Él. Porque Él también lo traicionaron. Judas lo traicionó. Mateo 26:14. ¿Qué hizo Judas? Andaba con Él. No se extrañe que usted, un hermano, mañana le traicione. Y le dé la espalda o le mete una puñalada y usted, ay, pero es que era mi hermanito, yo me voy a ir de esta iglesia. No se vaya, hermano. No se vaya. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ahí indica más que usted es más todavía de Cristo, y que por eso lo traicionan, por eso le hacen lo que le hacen, en el nombre de Cristo.
rápido porque esta es una reflexión. Tomás dudó de él. Mira, y aún después de muerto, Judas lo entregó. Después que lo mataron, ¿qué le hicieron? Le pusieron una corona espiga, lo escupieron. ¿Qué no le hicieron? Lo cayeron a latigazo. Hermano, vienen tiempos fuertes donde nosotros como cristianos podemos ir hasta la cárcel. Eso que se está moviendo en el mundo entero, cristianos han matado bastante. Estos días he visto los videos en ¿cómo es que se llama ese país de África? En Kenia, y también hay otro país más, en Nigeria. Están enterrando vivos los cristianos. Hay ya tribus que han salido de su casa, han dejado todo. Salen con fusiles a dispararle a los cristianos. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, porque viene la persecución tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y tenemos que resistir, y para resistir tenemos que permanecer en el Señor, permanecer fiel a su palabra, permanecer fiel en la santidad. No paguemos con nuestras propias manos, ni nos venguemos, ni hagamos nada, solamente someternos a Dios y resistir al diablo. Y él tiene que huir porque Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, hermano. Tenemos que levantar el ánimo y seguir adelante.